nunca antes un golpista ha sido derrocado como consecuencia de su golpe. Voy a pedirle al señor Delgado que me explique, porque debo reconocer que la verdad es que yo no entendí lo que pasó el día de ayer. El señor Delgado Guembes es ex oficial mayor del Congreso de la República, entiendo constitucionalista también, y el Congreso el día de ayer aprobó un proyecto de resolución para permitir levantarle prerrogativa ante juicio al señor Pedro Castillo, que ahora tiene condición de expresidente de la República. Señor Delgado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Muy bueno. Gracias. No le estoy escuchando bien, Tania. A ver si mejoramos la señal. Señor Delgado, explíqueme qué fue lo que pasó exactamente el día de ayer. ¿Qué fue lo que solicitó la fiscal de la Nación al Congreso de la República? ¿Y qué fue lo que aprobó el Congreso de la República en torno a Pedro Castillo y a dos exministros suyos? Lo que ocurre es que la fiscal de la Nación, al amparo de las facultades que le reconoce al presidente de la República la Constitución, solicitó las medidas necesarias para que luego de la detención preliminar de que era objeto el expresidente de la República, el Congreso adopte las medidas necesarias vinculadas al levantamiento de la prerrogativa que tiene el presidente de la República en relación con el antejuicio y el juicio político. A partir de ese pedido se produce el debate, la congresista Adriana Tudela, para solucionar el impasse que se genera con la dificultad de que al presidente de la República se le inicie un proceso regular de acusación constitucional, con el riesgo que esto significaba en materia de la posibilidad de su fuga o de recurrir al asilo político, propone que la mesa directiva presente un proyecto de resolución legislativa con el que se autorice el levantamiento de las restricciones previstas en el artículo 99 y 100 de la Constitución y por lo tanto que se autorice que se lo enjuicie a nivel de la Corte Suprema sin necesidad de observar el proceso previsto en el artículo 89 del reglamento del Congreso, en el que se señalan todos los pasos a seguir en materia de acusación constitucional. Ahora, eso es lo que ha ocurrido, Manuel. Correcto, me parece extraordinaria su explicación, doctor Delgado Guembes. Ahora, saltarse el artículo 89 a partir de esta moción de la señorita Tudela, de la aprobación de la mesa directiva y la posterior aprobación del Congreso de la República, no le coloca a Pedro Castillo en la situación de indefensión, no vulnera el asunto de saltarse el artículo 89, el famoso debido proceso y además el tema del derecho casi humano y constitucional a la debida defensa de alguien que en este caso está acusado. Los procesos de antejuicio, juicio político, no necesitan defensa de imputados. Es correcto. De acuerdo a nuestro derecho constitucional, se prevé que toda persona a la que se la someta a un proceso de naturaleza sancionatoria o punitiva debe tener derecho a expresar su posición. Ahora bien, si bien es cierto que existe regulación en el texto del reglamento del Congreso sobre el proceso de acusación constitucional, el supuesto en el que se está poniendo el Congreso es uno de naturaleza excepcional, extraordinario, atípico e innominado totalmente. ¿Por qué? Porque se pone en el supuesto de que hay que tomar medidas en defensa de la democracia, ante un caso de flagrancia. La flagrancia es ostensible, o sea, el presidente de la República no puede dar un golpe de Estado, y es la primera vez en la historia del Perú en la que se niega la posibilidad del golpe de Estado desde una perspectiva institucional. Es la primera vez. Nunca antes un golpista ha sido derrocado como consecuencia de su golpe. Entonces no existen normas claras sobre cómo proceder. De ahí que se haya tomado esta medida extraordinaria. Que tiene vicios de legalidad, es correcto. Tiene vicios de legalidad, como lo has mencionado,
porque la persona se queda sin oportunidad de defenderse. Además, existen reglas específicas que hay que cumplir, mayorías que observar, y esas reglas ¿Qué no se han ¿qué observado. podría ser la defensa del expresidente Pedro Castillo en relación a este tema? ¿Podría ir a un juzgado constitucional? ¿Podría solicitar un recurso de amparo? ¿Podría pedir un habeas corpus concretamente? Sería uno nuevo, pero en este caso, ahora por lo que se viene y por la decisión del Congreso, esto, digamos, ¿quedaría expedito ese camino? Hola. Estoy conversando con César Delgado Guembes, Exitosa. ex oficial mayor del Congreso de la República. Lo que se ha hecho ayer, en primer lugar, es un tema excepcional, único, no tiene referencia en la historia. Ok, no tiene referencia en la historia. ¿Ya? Y definitivamente se está aplicando por esa excepcionalidad una especie de saltar el artículo 89. Pero lo dice el propio Delgado Guembes. Esto deja en condición de indefensión. Esto viola el derecho a la defensa, a ejercer la defensa del señor Pedro Castillo, hoy un ciudadano cualquiera, a quien se le acaban de levantar las prerrogativas constitucionales en su condición de expresidente. ¿Qué resortes legales podría en este caso utilizar su defensa legal teniendo en cuenta eso que acaba de decir Delgado Guembes? Vamos a ver si, por supuesto, podemos retomar la comunicación. Estamos a las 7 de la mañana con 19 minutos. Esto es lo que reclamaba, por supuesto, el día de ayer la gente en el Congreso de la República. Digo, la gente del Congreso, los que, por supuesto, están y han sido cercanos a Pedro Castillo, que es todo el sector de la izquierda. Señor Delgado, le preguntaba si esto podría meritar algún tipo de recurso constitucional de amparo para a favor del expresidente Castillo. ¿Sí? Sí, efectivamente cabe que la defensa presente recursos como el habeas corpus, pero además solicite la nulidad del proceso porque no se ha cumplido con el debido proceso parlamentario y porque no se ha cumplido con la garantía constitucional del derecho de defensa ante la prerrogativa que se estipulaba que se le siga al presidente de la República. Entonces, todas esas medidas pueden generar dificultades e impugnaciones dentro del proceso que se le siga al señor Castillo ante la Fiscalía de la Nación y luego ante la Corte Suprema. Ok, hay dos cosas adicionales en estos temas también que por favor le voy a pedir nos ilustre. Uno, lo que ha dicho Kelly Portalatino, la ex ministra de Salud y además parlamentaria de Perú Libre, pidiendo que se derogue la resolución legislativa que vacaba a Pedro Castillo por el tema de incapacidad moral. La argumentación es la siguiente. El día 7 asistimos al Pleno del Congreso para debatir, para discutir, para aprobar o votar a favor o en contra la moción de vacancia presentada por Eduard Málaga. Una moción de vacancia que, por supuesto, ha tenido todos los procesos y todos los plazos establecidos en la norma. Tanto por ciento de congresistas tienen que presentar, se tiene que dar cuenta, se tiene que admitir con tanto voto, darle el plazo de 3 a 10 días para que se defienda y ese plazo de 3 a 10 días, por supuesto, abrir la sesión, debatir y aprobar o desaprobar. Dice Kelly Portalatino que ese día, de manera ilegal, irregular, se deja de lado la moción de vacancia que tiene todos los procedimientos cumplidos de Eduard Málaga y se pone otra moción de vacancia que no cumple el procedimiento, que debió ser presentada como moción por el número correspondiente de congresistas, dado cuenta a la mesa directiva, admitida por un número de congresistas, poner el plazo para la defensa del presidente, ahora expresidente, en un plazo de 3 a 10 días. Por tanto, esa votación es ilegal, por tanto es nula, por tanto hay que derogarla. ¿Tiene sentido esta argumentación en su condición de ex oficial mayor del Congreso? ¿Nos puede usted interpretar eso? Bueno, en principio, desde el punto de vista formal, no le faltan razones a quienes soliciten que esa resolución con la que se vaca al presidente Castillo, al expresidente Castillo, carece de validez. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con lo que prescribe el artículo 89A del reglamento del Congreso. Sin embargo, esta norma, el artículo 89A, está diseñada, está elaborado y está aprobado a partir de supuestos de normalidad, pero no en supuestos extraordinarios o de flagrancia como en que nos encontramos cuando el presidente de la República da el golpe de Estado y por supuesto va a generar el riesgo y el posible impedimento de que el Congreso funcione y opere regularmente. Ante el riesgo
de que el Congreso pudiera dejar de funcionar como pilar, por llamarlo de alguna forma, del sistema institucional y democrático en el Perú, lo que ha hecho el Congreso es tomar una medida proporcional, necesaria, extraordinaria e idónea para conjurar el riesgo en el que se ponen las instituciones democráticas. Ese es el problema central que tiene que abordarse desde el punto de vista constitucional y jurídico. Es cierto que formalmente no se ha cumplido con la norma, pero materialmente es necesario que el propio sistema democrático encuentre medios para conjurar y para impedir que se quede sin funcionar las instituciones democráticas y representativas en el Perú. Esa es la cuestión central. Y una última cosa, el asunto del arresto, de la detención, del traslado a la prefectura y luego al cuartel RIMAC y luego a Diroes y luego la detención preliminar solicitada por la fiscal de la Nación y aceptada por el juez supremo Juan C. Clay. Argumentación legal de algunos abogados. El presidente no perdía, en este caso ya en condición de expresidente, siendo vacado por el Congreso de la República, su condición, por supuesto, de expresidente le daba la prerrogativa del antejuicio. Se valida esa detención, no debió solicitarse al Congreso una autorización para levantar la famosa inmunidad de arresto. Discusión que habíamos tenido, recuerdo perfectamente, con el tema del congresista Mamani. ¿Está bien esa detención de Pedro Castillo? ¿La flagrancia justifica esa detención y su prerrogativa, en este caso de protección al juicio, al antejuicio y su protección, como no, para la detención, no funciona en ese caso? Bueno, Manuel, en primer lugar, lo primero que hay que tener presente es que hay una diferencia entre la inmunidad y los procesos de acusación constitucional. El presidente de la República nunca tuvo inmunidad como la tuvieron los congresistas, que tampoco la tienen. La prerrogativa que le corresponde al presidente de la República es la de la acusación constitucional. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de que se le levanta la inmunidad. Lo que sí tiene sentido es preguntarse, como lo haces, respecto a si cabía que se lo investigara preliminarmente y que se hiciera una detención preliminar por el juez Shetley. Eso sí tiene sentido dentro del Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque dentro de las fases de los procesos hay una fase preparatoria que es con la que se inician los juicios. No se podría haber iniciado juicio al presidente de la República si previamente no se inicia el proceso de acusación constitucional ante el Congreso. Pero las investigaciones de naturaleza preliminar, como las detenciones de naturaleza preliminar, no son parte del juicio, porque son parte de un proceso indagatorio para ver si va a haber o no condiciones para iniciarle el proceso propiamente dicho. Entonces, nada impide, como ha ocurrido con muchos congresistas antes, cuando tenían la inmunidad parlamentaria, se les puede iniciar una investigación preliminar, detenerlos preliminarmente, sin que eso signifique la violación de ningún precepto constitucional. Por eso es que, una vez concluido la detención preliminar, lo que correspondía es el inicio del proceso de acusación constitucional. Si el proceso de acusación no daba carta libre para que se iniciara el juicio propiamente dicho, entonces la detención preliminar concluía y el alto funcionario quedaba también en libertad. Eso no es lo que ha ocurrido, simplemente el Congreso le ha señalado que no existe ningún impedimento para que se le inicie el juicio ahora.